Muy buenas tardes, distinguidos amigos, distinguidos profesionales de la sociología, de la historia, distinguidos dominicanos que siempre están poniendo en alto la bandera nacional, ¿no? Hoy en un día tan significativo como el natalicio número 213 de nuestro Padre de la Patria, nos aprestamos a reunirnos para estar en unos momentitos celebrando la vida de este grande hombre dominicano. Al ver el artículo de Anthony Almonte, de que es Anthony Almonte Minaya, profesor, investigador y conferencista en las áreas de historia, de ciencias sociales, ciencias políticas y antropología, y quien ha desarrollado una trayectoria muy activa tanto en la educación secundaria como universitaria, en instituciones como el MINER, la UAS, la Pucamaima y la Universidad Católica Nordestana, y actualmente coordina el programa académico Generatio Nova Universitas en la UAS, Reino Santiago, y es miembro del Ateneo Amantes de la Luz, de la Comisión de Efemérides Patrias del Recinto y de la Comisión del Archivo Histórico de Santiago. Te felicito, Anthony, está muy activo, está muy bien tú. Su formación incluye la licenciatura en educación, en ciencias sociales, ciencias políticas, una maestría de historia dominicana, maestría de antropología social y cultural en todas en la UAS. Todas estas han sido realizadas en la UAS y ha complementado su preparación con diplomados, con diplomados y programas especializados en fascismo y extrema derecha. Wow, la polarización ideológica, arqueología preventiva, archivística, competencias docentes, innovación pedagógica y tecnología educativa. Ha desarrollado también proyectos de investigación sobre historia dominicana, cultura popular y movimiento obrero, destacando estudios sobre la tradición sonera de los pepines allá en Santiago y la huelga azucarera de 1946. Su producción intelectual incluye artículos, ensayos, conferencias y el libro general Perico Pepín, un hombre colgado en el corazón de Lilis, 2025. Wow, pero mira, yo no sabía, Anthony, que no está fácil. Participa de manera constante en congresos nacionales e internacionales y es columnista del medio acento.com, donde aborda temas de política, cultura e historia dominicana. Todo esto es muy importante decirlo, es muy interesante porque tú entonces estás siendo un joven ejemplar, un joven estudioso, un joven investigador. Y eso hay que destacarlo porque esas son una de las características de nuestro padre de la patria. Lo del tiempo es tuyo, tienes tiempo para compartirnos tu trabajo, puedes compartir pantalla. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a Rosina Glades por la invitación a compartir en este espacio con los demás colegas. Yo, aunque preparé una presentación, trataré de ser lo más puntual para que sea, en vez de una conferencia, un conversatorio, que yo creo que es lo más oportuno para que cada uno podamos aportar ideas y enriquecer el debate sobre la figura de Duarte, que como usted ya dijo, Duarte debiera ser el centro de atención no solamente del día de hoy, sino de este mes y del año completo, porque Duarte debe ser el referente moral y ético de lo que es la República Dominicana, como él la soñó. Entonces, es importante tomar estos espacios para reflexionar sobre la figura de Duarte y realmente agradezco que me tomaran en cuenta, que me invitaron para compartir algunas impresiones sobre Duarte. Voy a compartir pantalla para que podamos visualizar. Me dejan saber si se ve. Sí, perfectamente se está viendo. Bueno, sería algo puntual. Esta es una de las fotos más auténticas, ¿no? Más Sí, genuina. Sería esa es bueno genuina. comenzar también por eso, por la foto. Esa Ujú. es de las obras que se tienen o de las fotos que se tienen de Duarte como fotos originales. Esa está en el archivo de General Nación, pero esa la tomé yo de un libro que está en PDF, que también invito a que se conozca, una de las obras importantes
de Duarte y reciente, de la más reciente que hay, se llama Juan Pablo Duarte en Venezuela desde el siglo XIX, Historia y Leyenda. Ese texto está publicado por dos antropólogos. Una de ellas es, sale siendo familia de Vicente Tolentino Duarte. Entonces ella hizo un trabajo de investigación sobre Duarte en Venezuela y el Banco Central en el 2014 le publicó un libro y tiene dos ensayos sobre la vida de Duarte en Venezuela y dejando de lado algunos de los mitos y leyendas que se han estructurado sobre Duarte en Venezuela. Entonces, esa foto fue tomada en 1873 por el señor Próspero Rey en Caracas. Bien, algo que todo el mundo sabe y de manera puntual es que Duarte nació un día como hoy, en 1813, y nació en un periodo bastante turbulento y convulso. Primero le tocó el periodo de la España boba en su niñez, de 1809 a 1821, pero después le tocó el periodo de la ocupación haitiana, de 1822 a 1843. Y de manera puntual, Rosa Duarte señala en sus apuntes lo siguiente: desde niño observó el abandono y la miseria en que vivía la colonia. Primero porque éramos colonias españolas en el 8, del 8 al 21, y posteriormente pasamos a ser ocupados por los haitianos. Entonces, ese contexto creó en Duarte una situación de reconocimiento, una situación de deseo, de ver más allá. Entonces, Rosa Duarte lo dice muy bien y de manera puntual. Desde niño Duarte observó el abandono y la miseria en que vivía las colonias, pero también experimentó otros sentimientos que más adelante vamos a ver. De su formación, Duarte hizo los primeros años de formación en la parte este, que era colonia española, que después pasó a ser colonia o ocupación haitiana, lo que posteriormente él definió como la República Dominicana, la parte este de la isla de Santo Domingo, y por 1829 viajó a Europa, a Estados Unidos, y tuvo algunas impresiones de lo que se vivía allá. Y cito textualmente: ante el cierre de la Universidad de Santo Domingo, Duarte viajó a Europa, donde entró en contacto con las ideas del liberalismo, el republicanismo y el pensamiento ilustrado. Observó los sistemas políticos de Inglaterra, Francia, España, y fue influido por la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y los movimientos emancipadores de Latinoamérica. Regresó al país en 1832 con un ideal nacionalista fortalecido. Y aquí viene Rosa Duarte y dice que Duarte bebió en Europa de la doctrina de la libertad que luego sembró en su patria. Algo interesante es que este contexto geopolítico del momento le ayudó a Duarte a ver otra visión del mundo y ver cómo se estaban estructurando las diferentes colonias, especialmente en América, porque en estos años, de 1808 a 1830, se dieron las grandes emancipaciones en América Latina o en las revoluciones hispanoamericanas, pero también tuvo como influencia la Revolución Francesa, que conoció, que vio a fondo, pero también la Revolución de las 13 colonias, y todo este proceso que vivió en Europa le ayudó a crear una conciencia más profunda sobre lo que él quería. Dado esto, Duarte realmente regresa a su territorio, a su tierra, y empieza un rol activo, un rol que lo va combinando con la enseñanza de la educación, la visión política, promoviendo la enseñanza de la filosofía, de la historia, del derecho, del pensamiento político, y esto le ayuda a fomentar en los demás jóvenes una conciencia emancipadora nacional, que posteriormente se va a convertir en lo que ya todos conocemos, que es la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Duarte fundó la Trinitaria, un instrumento clave para la organización de la lucha independentista. Su juramento y su estructura disciplinada sentaron las bases del movimiento nacional. Entre sus miembros fundadores, algo importante que yo creo que debe ser un elemento de mayor trascendencia, es que Duarte, al momento de fundar la Trinitaria, tenía 25 años, pero todo el conglomerado no llegaba a 30 años. O sea, fueron un grupo de jóvenes que pensaron la república, que asumieron el rol y que definieron liberarse del yugo, yugo haitiano. Perdón. Entonces,
la Trinitaria se asume y es, como dice Rosa Duarte, fue la cuna de la nacionalidad dominicana, es donde se pensó la nación, es donde se estructuró el pensamiento y es donde se confirmó el deseo de los jóvenes por liberarse y tener una república libre e independiente. Algo importante es que dentro de estos proyectos Duarte también concibió su visión constitucional, algo fundamental para la creación de un proyecto independentista para una república, y Duarte lo concibió de la siguiente manera. Duarte concibió un Estado libre, soberano, republicano y democrático, con una constitución basada en la soberanía nacional, la separación de los poderes y el rechazo a toda dominación extranjera. Su proyecto constitucional, influido por la Constitución de Cádiz, la Constitución de, obviamente, las 13 colonias, también los códigos franceses que vienen desde el proyecto que se hizo Napoleón y la Constitución francesa, eso le ayudó a Duarte a tener una visión más amplia de lo que quería y proponía incluso un cuarto poder, y el cuarto poder fundamentalmente era el poder municipal que estaba en el proyecto constitucional de Duarte, pero tenía claro que la ley debía ser la primicia, o sea, la ley debía estar por encima de todo, y así lo consigna en una de sus frases: todo poder que no se deriva de la ley es ilegítimo. El proceso de Duarte en el 43, ya entrando en lucha, en confrontaciones, se toma en consideración de que en el 43 surge un movimiento llamado el Movimiento de Reforma que quiere derrocar a Boyer, y eso lo lleva a Duarte a hacer alianza con los reformistas haitianos. Ellos dan el golpe, derrocan a Boyer y Charles Gerard asume el control. Y eso tiene una connotación no muy buena para Duarte por lo siguiente. Durante el proceso independentista, Duarte enfrentó persecuciones y conflictos políticos. En 1843 estableció una alianza táctica con los reformistas haitianos, lo que provocó represalia del gobierno y su exilio temporal en Curazao y Caracas. A pesar de ello, mantuvo intacto su principio liberal. Nunca traicionó su principio, aún a costa de su bienestar. Duarte, después que Charles Gerard descubre cuáles son los integrantes de este proyecto, lo manda a perseguir, y en el caso de Duarte tiene que hacer el exilio junto con otro compañero. Eso es lo que provoca que el 27 de febrero de 1844 Duarte no esté en territorio dominicano. Pero a pesar de eso, siempre se mantuvo en contacto tanto con Vicente Tolentino Duarte como con Francisco de Rosario Sánchez. Y todo proyecto de nación tiene un acta constitutiva, y el acta constitutiva que se manifiesta el pensamiento de Duarte, el deseo de los trinitarios, es el manifiesto de enero de 1844. El ideario del haitiano se expresó en el manifiesto de enero de 1844, que procedió a la declaración de independencia del 27 de febrero del 44. Sin embargo, el liderazgo posterior quedó en manos de los sectores conservadores, lo que condujo nuevamente a Duarte al exilio y a otros liberales en ese mismo año. Aunque Duarte, después del proceso de independencia, regresa el 14 de marzo de 1844, la confrontación impugna con los sectores liberales en representación de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y otros, es lo que hace que en septiembre del mismo año Duarte sea exiliado junto a un grupo de sus compañeros. Y aquí planteamos una de las visiones puntuales de Duarte, que toda la nación dominicana es libre e independiente de toda dominación extranjera, aunque los otros sectores tenían la intención y luego se materializó de anexar, de protectorado. Duarte siempre fue claro: una nación libre e independiente, sin ninguna adhesión. Algo importante es que Duarte, para el proyecto que estaba conformando, tuvo la integración de varios sectores. Uno de los sectores que le costó bastante a Duarte, que costó al país, a la naciente república, fue la adhesión al sector conservador, pero también tuvo buena acogida en lo que fue los sectores del Cibao y especialmente Santiago. Y Rosa dice lo siguiente: en Santiago las ideas de Duarte fueron acogidas por patriotas decididos, quienes comprendieron que la separación de Haití era una necesidad histórica. También dice lo siguiente: en el concurso de los patriotas del Cibao demostró que la idea de independencia no era local ni circunstancial, sino que
el proyecto de Duarte había escalado más allá del sur, más allá de Santo Domingo, y tenía una visión clara, que era la separación. Roberto Casá asume también sobre esta parte y dice, desde una perspectiva historiográfica moderna, Roberto Casá destaca que la proyección del ideario duartiano hacia el Cibao permitió ampliar la base territorial del movimiento, evitando que se limitara a la capital y fortaleciera su legitimidad nacional. La adhesión de sectores cibaeños, particularmente en Santiago, aseguró el carácter verdaderamente nacional del proyecto duartiano. Voy a avanzar para ir cerrando y ver la participación de los demás compañeros y compartir algunas impresiones sobre estos puntos que estamos tratando. Algo importante es que Duarte, después del 44, vivió casi toda su vida hasta su muerte en el exilio. Y después que sale en septiembre del 44, regresa en el 65. Y hay algunas apreciaciones que tenemos sobre ese periodo de manera puntual, quiero compartirlo con ustedes. Tras los conflictos políticos posteriores a la independencia, Juan Pablo Duarte vivió largos años de exilio. A pesar de la distancia y de la dificultad, mantuvo una conducta ejemplar, caracterizada por la ética pública, la austeridad y la cohesión moral, sin renunciar nunca a su principio patriótico. Sé justo es lo primero si querer ser felices, plantea el patricio. En su quehacer, porque su tiempo de exilio lo pasó en Venezuela, durante su estancia en Venezuela, Duarte no asumió una actitud pasiva. Por el contrario, permaneció vinculado al pensamiento político y al servicio de la causa dominicana, reafirmando sus ideales patrióticos aún lejos de su patria. Ayala Laffer menciona que Duarte nunca se consideró un desterrado inútil. Aún lejos de su patria, continuó sirviéndola con su pensamiento y su conducta. En Caracas, Duarte se integró a los círculos liberales e independentistas, donde fue reconocido por su formación intelectual y su rectitud moral. Participó en misiones diplomáticas y labores de asesoría política, siempre orientada al fortalecimiento del proyecto republicano. Y también los autores señalan que en Caracas, Juan Pablo Duarte fue representado por su rectitud, por su formación política y su firmeza y adhesión a los principios. Aún en tierra lejana, Duarte jamás abandonó la causa dominicana ni dejó de pensar en el porvenir de la República. Rosa Duarte menciona que en Venezuela Duarte hizo una historia de la República Dominicana a la cual se le extravió y también hizo un análisis de un esbozo de una historia de Venezuela, aparte de terminar y concluir su proyecto constitucional. Lo que deja que Duarte siempre estuvo ligado con la República Dominicana, a pesar del exilio, lo deja planteado en lo siguiente. Juan Pablo Duarte regresó del exilio en marzo de 64, en pleno desarrollo de la guerra restauradora, iniciando para revertir la anexión a España. Su retorno estuvo motivado exclusivamente por el deber patriótico, sin aspiraciones personales ni políticos. Es tanto así que Duarte vino al gobierno restaurador aquí en Santiago, que estaba dirigido por Pepillo Salcedo o Antonio Salcedo, y se puso a la disposición para que servir al proceso de la guerra restauradora y el gobierno restaurador, y los restauradores lo que hicieron que lo enviaron nuevamente a Venezuela como representante. Para ir cerrando, y muy directo, en el caso de Duarte, lamentablemente murió en el exilio, pero eso no dejó de convertirlo en la figura que hoy se representa, y quiero compartir estas apreciaciones con ustedes. A pesar de su posición de servicio, Duarte no encontró un espacio real de participación política en el 64. Persistieron los recelos hacia su ideario liberal y democrático, lo que condujo a su designación para una misión diplomática en Venezuela, implicando nuevamente alejando de su país. Como en el 44, volvía a ser postergado, no por falta de mérito, sino por la incomodidad que causaba su principio. El significado histórico nunca se dedicó del destino nacional, concibió a la restauración como una continuidad del proyecto 44 y mantuvo la coherencia absoluta entre el pensamiento y la acción. El exilio implicó para Duarte la precariedad económica, el aislamiento y la pobreza. Dentro de ese proceso enfrentó con firmeza y sin renunciar a su principio ni a su compromiso patriótico. Vivió con una modestia extrema,
sosteniendo más por la dignidad que por el recurso material. La miseria nunca logró doblegar su carácter ni hacerle renunciar a su principio. Juan Pablo Duarte falleció el 15 de julio de 1876, lejos de su patria, a la cual ayudó a fundar, dejando como herencia un legado político, moral y profundo valor histórico. Murió en tierra venezolana, pobre en bienes materiales, pero inmensamente rico en mérito histórico y morales. Aunque Duarte murió en el exilio, Duarte fue posteriormente reivindicado por la nación dominicana como el padre de la patria y principal ideólogo de la independencia. El traslado de sus restos en Santo Domingo simbolizó la reparación histórica y el reconocimiento definitivo de su obra. Y justamente por eso hoy estamos recordando al padre de la patria. La posteridad ha colocado a Duarte en el sitio que corresponde como apóstol y libertador de la República Dominicana. La patria que lo impulsó lo recibió fielmente como símbolo de su identidad y de conciencia moral y sobre todo de conciencia ética y de referente y de modelo histórico. Por eso, 26 de enero de 2026, 213 años de nacimiento de Duarte, lo estamos reconociendo como la figura que fue, la que vivió y la figura que debemos de modelar desde los diferentes estamentos que cada uno de nosotros reside. Y también entender que Duarte es el modelo a seguir. Y cierro con esto. El pensamiento de Juan Pablo Duarte sigue siendo fundamentalmente ético y político de la nación dominicana, expresando en el lema Dios, patria y libertad, y en su defensa permanece de los derechos y la libertad. La nación está obligada a conservar y a proteger por medio de las leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como los derechos legítimos de todos sus miembros. Juan Pablo Duarte. Muchas gracias por escucharme y por compartir este momento conmigo para tomar algunas impresiones sobre Juan Pablo Duarte. Le invito a leer este texto, Duarte en Venezuela del siglo XIX, Historia y Leyenda. Son dos ensayos interesantísimos y que van a dar muchas luces sobre la vida de Duarte en Venezuela. Muchísimas gracias, Anthony Almonte. Nos enorgullece escucharte. Te hemos visto desde hace muchos años ya estudiando y ya hoy eres un académico, un conferencista y tienes un discurso muy interesante. Qué bueno. Nos estamos contentos en este día. Estamos celebrando a Duarte y estamos aquí los duartianos, somos duartianos. Nos sentimos con el pecho henchido, orgullosos de ser dominicanos. Contar con don Ramón Espínola es también un gran placer, un gran privilegio tenerlo presente acá en este panel virtual, porque don Ramón Espínola, Ramón Emilio Espínola, no importa que hayan pasado 50 ni 60 años de su patria, es un dominicano por excelencia, es un hombre que mantiene cada día ese Facebook hablándonos de nuestros héroes, de nuestros mártires y haciendo todo tipo de invocación a una dominicanidad y a un orgullo que debemos sentir. Don Espínola posee 3 grados universitarios y tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Nueva York. Es profesor de ciencias de biología y química, un historiador didáctico por placer y por amor. Está residiendo actualmente en el condado de Manhattan por más de 6 décadas. Está retirado y continúa escribiendo. Es un apasionado de lo que está haciendo, especialmente de esa historia, un historiógrafo. Ha escrito ya 24 libros de historia del Caribe y uno de ellos se titula La participación dominicana en las guerras por la independencia de Cuba, que fue galardonado por el Ministerio de Cultura de nuestro país. Uno de sus libros, Por el trillo histórico de la medicina dominicana, se ha reimpreso con los auspicios de Dominican Heritage and Cultural Society. Ha escrito 3 libros sobre la participación de la mujer dominicana en los procesos históricos de la nación. Es poeta, es ensayista, y lo que más tiene es esa don de gentes, esa calidad humana que tiene, una cualidad que me hace sentir bien y cada vez hablamos de la historia y me enseña mucho. Aquí yo veo a mi primo, aquí abajo, Julio Rafael Anglada, ya él tendrá la oportunidad, después encantadísima de que haya venido Julio. Ya ve que tengo una afección gripal,
pero eso no es óbice para yo celebrar hoy el Día de Duarte con mucho orgullo y con mucha dominicanidad. Al pasar el tiempo, reconozco la grandeza y la nobleza de ese hombre. Don Ramón Espínola, los micrófonos son suyos, tómese el tiempo que usted quiera para desarrollar su tesis, todos sus planteamientos sobre este grande hombre dominicano. Adelante. Muchas gracias, Rosina, y gracias también por tu invitación. Además que debo agradecer la participación del amigo y colega que habló antes. Recuerda que ayer yo publiqué algo sobre Duarte y lo titulé Lo que le hicieron a Juan Pablo Duarte. Si quieren pueden buscarlo en Facebook. Pero hoy, pensando en que tú eres más poeta que nada, y fue la que hiciste la invitación, pensé en Duarte, pensé en la independencia, pero también pensé en el arte teatral del cual Duarte es quizás el pionero de esa faceta artística en la República Dominicana. Y tengo varias notas aquí. Juan Pablo Duarte y 10 es, sin necesidad de votaciones póstumas, ni en, ni en cuenta encuestas patrióticas, el único dominicano merecedor del título de padre de la patria. Yo siempre, por más de 50 años, y he dado más de 100 conferencias sobre Duarte, fuera del país, he dicho que la patria solamente tiene un solo padre, que es Duarte. Los demás héroes, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, entre otros, fueron patriotas, brazos firmes y voluntades ardientes de la causa independentista. Pero ninguno entregó a la patria tanta vida, tanta lucha, tanto sacrificio y tanta soledad como lo hizo Duarte. Los otros empuñaron la antorcha. Duarte encendió el fuego y luego tuvo que contemplarlo arder, pero desde el exilio. Duarte, como ya hemos dicho, nació un día como hoy, 26 de enero, pero de 1813, en la ciudad colonial de Santo Domingo. Eso se repite mucho. Lo que no se repite y casi nadie sabe es que Duarte fue hijo de Juan José Duarte Rodríguez, un comerciante español que era un judío marrano. Los dominicanos, yo no he visto en ningún libro de historia dominicana decir que el padre era judío marrano. Por lo tanto, hasta cierto punto, Duarte era judío también. Es decir, creyente a escondida como tantas verdades en esta isla y de la criolla Manuela Díez Jiménez, mujer de temple, madre de patriotas y partera de ideas peligrosas. Duarte no solo fue el padre de la patria, fue el arquitecto intelectual y moral de la independencia nacional. Su pensamiento delineó una República Dominicana libre, soberana y sostenida sobre los valores, hoy tan decorativos de justicia, democracia y dignidad humana. Ningún otro dominicano mostró un interés patriótico tan constante, tan obstinado y sobre todo tan desinteresado. Duarte no pidió cargos, pidió patria. Error imperdonable entre gente que solo le interesa el bienestar material y el boato personal, como son los políticos de hoy. Formación e ideas revolucionarias. En 1828, con apenas 15 años y una cabeza ya incómoda para cualquier régimen, fue enviado a Europa para continuar sus estudios. Luego del cierre de la Universidad de Santo Domingo
a causa de la ocupación haitiana. En Inglaterra, Francia y España entró en contacto con las ideas liberales y nacionalistas que habían brotado tras la Revolución Francesa. Libertad, soberanía, ciudadanía, conceptos peligrosos para cualquier poder que prefiera súbditos dóciles. Cuando regresó al país en 1831, Duarte ya había decidido su destino: liberar el territorio dominicano del dominio haitiano y fundar una nación libre y soberana. No era un sueño romántico, era una condena anticipada. La fundación de la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, fundó la Trinitaria, un grupo secreto, porque en tierras ocupadas la verdad siempre debe susurrarse, cuyo objetivo era organizar la lucha independentista. Entre sus primeros miembros figuran Juan Isidro Pérez, conocido como el Ilustre Loco, el hijo de doña Chepita Pérez, y dicen que de un cura de la iglesia de Regina del Oro, Félix María Ruiz y José María Serra, jóvenes que entendieron que conspirar por la libertad era menos peligroso que resignarse a la esclavitud. Duarte y su aporte a la cultura. Pero Duarte no solo conspiraba con pólvora e ideas políticas, tenía una visión cultural profundamente estratégica. Sabía que la libertad también se ensaya, se representa, se aprende entre aplausos y silencios cómplices. Por eso, en 1840, creó la Sociedad La Filantrópica, considerada la primera expresión teatral organizada en el territorio dominicano. En el 2020, hace apenas 6 años, con casi 2 siglos de retraso, el Ministerio de Cultura de la República lo proclamó padre del teatro dominicano. A Duarte siempre le llegaron tarde los reconocimientos, pero puntuales los destierros. Transformó el edificio de la antigua cárcel pública, hoy Museo de la Catedral, en una sala teatral donde antes se castigaban cuerpos. Ahora, en tiempos de él, se liberaban conciencia. Miles de personas acudían al teatro creyendo asistir a una comedia. Sin embargo, sin saber que saldrían con ideas subversivas bajo el brazo. Bajo el lema Paz, Unión y Amistad, la Filantrópica sirvió además como escudo protector para los antiguos trinitarios, oficialmente disueltos, pero espiritualmente insurrectos. Duarte entendía que el arte era una forma elegante de conspirar. Acérquese más al micrófono, acérquese más. Una manera de decir lo prohibido sin nombrarlo. La Filantrópica, teatro y conspiración. La represión se intensificó. Algunos patriotas huyeron, otros se ocultaron y muchos aprendieron el arte nacional del disimulo. Duarte, los unitarios y un valiente grupo de mujeres, María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, María Baltasara de los Reyes, Concepción Bona, entre otras, recurrieron al teatro como vehículo de propaganda patriótica y exaltación de la libertad. Fundada formalmente en el 1840, la Filantrópica significó piezas teatrales que bajo tramas aparentemente inocentes criticaban el orden
establecido. Era una institución artística en apariencia, en realidad un cuartel sin fusiles. La Trinitaria había sido disuelta. Traición de Felipe Alfao mediante la traición de Felipe Alfao mediante para salvar vidas. La filantrópica nació para salvar conciencias, prácticamente, no solamente vidas. José Gabriel García, a quien se considera el padre de la historiografía dominicana, señala que la organización aprovechó el teatro de Santo Domingo, construido a su costa por Manuel Guerrero, para poner en escena tragedias y comedias, llamadas a despertar el espíritu patriótico, tragedias para entender la opresión, comedias para sobrevivirla. Los actores, con valentía creativa, introducían comentarios y parlamentos no escritos en los textos originales, aludiendo sin pudor a la situación nacional. El público entendía, las autoridades a veces también, y por eso temían. Luego de la filantrópica, surgió la dramática, otra sociedad fundada por los trinitarios, donde ellos mismos asumían los roles de actores. Duarte conocía bien la eficacia del teatro como arma política. Durante su estancia en España había aprendido cómo ese país utilizó la tabla para despertar el sentimiento nacional contra la dominación francesa. El pueblo se entretenía y mientras reía, aprendía también a rebelarse. En 1842, ante la creciente agitación política contra el régimen de Boyer, las autoridades haitianas intensificaron la persecución. Algunos miembros fueron vigilados, otros perseguidos. Finalmente exigieron que toda obra teatral fuera sometida previamente a censura oficial. Nada teme más un poder autoritario que un escenario lleno y un público despierto. Así, la independencia dominicana también se ensayó entre telones con actores que fingían historias ajenas mientras contaban la suya propia, porque antes de proclamarse una patria, hubo que representarla. Gracias, señores. Bueno, muchísimas gracias. Ya ustedes pueden ver, un catedrático cambió el tema hacia lo poético, porque él es un verdadero poeta, ciertamente, y nos llevó a la dramática, a la filantrópica, y cómo usó nuestro padre de la patria, el arte teatral, para despertar las conciencias dormidas. Aquí tenemos, si no hay alguna pregunta tuya, Anthony, al maestro Anthony, a Ramón Espínola, Julio No, Rafael. muy bien, muy poético también y Sí. bastante Bueno, sopesado. aquí tenemos un poeta. Muy buena opinión. Un poeta también, es mi primo, Julio Rafael Anglada García, que nació en Santo Domingo y se fue a San Pedro de Macorís con 9 años. Es un serie 23, un petro macorizano, sin lugar a dudas. Ejerció de alguacil de estrados en el municipio, allá en el Juzgado de Paz. Es doctor en Derecho de la UCE. Es un entusiasta participante de talleres culturales. Es poeta, narrador. En el año 2008 publicó un libro de cuentos breves titulado Polvo en el viento, en el cual encontramos una voz poética que busca su identidad en la sencillez, en el amor, lo suave, lo dulce, hermosos paisajes, oxígeno vital para la existencia humana. El agua fresca lo definen al poeta, quien dice encontrarse en el otro que le planifica. Tengo de ti tus más profundos anhelos, tus más claros sueños, tus más íntimas aspiraciones. Así escribe el poeta.
En esa búsqueda, el poeta busca su luz, busca la luz, es capaz de escuchar el alarido silente de los paisajes hermosos que le permiten apreciar la perfección de la vida humana. Reflexiona sobre el orden de las cosas, las clasificaciones. Es un visionario que sueña despierto cuando en sus soledades existenciales se deja envolver por la incomprensión, muchas veces de su propia incomprensión. Perlas preciosas ahí recuerda a su padre, y las perlas no semejan las lágrimas que brotan cuando evoca la ausencia tan presente de los muertos de su vida. Tiene otro cuento que se llama El Mártir, que es un homenaje a los seres humanos que han sido ejemplo y que renace por su dignidad. Amor y odio nos revela que el amor es una fuerza más poderosa que el odio, que es capaz de destruirlo. Los tres amigos le rinden un homenaje al perro como el más fiel amigo del hombre. Preso en libertad, dice el poeta, que a veces nos acostumbramos tanto a un sistema que luego la sociedad nos resulta más difícil. Y así sucesivamente. Es Julio Rafael Anglada, poeta, a quien yo le doy la más cordial bienvenida en esta tarde. Y si tienes algún poema como ese fervor de la palabra que quiera compartirnos o hablarnos algo sobre nuestro padre de la patria, estás en tu derecho de hacerlo. Gracias. Abre tu micrófono, Julio. Se nos ha ido el primo. Bueno, don Ramón Espínola, yo agradezco tanto que usted haya aceptado. Volvió el primo. Adelante, primo. Sí, en esta tarde se celebra el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Eh, Quiero simplemente recordar que hoy más que nunca y como siempre, nuestra patria, nuestro país, nuestra nación, nuestro pueblo necesita, y más que necesitar, eh, es una urgencia que la memoria, el ejemplo, la vida, el sacrificio de nuestros grandes hombres y mujeres que derramaron su sangre, pero no solamente que derramaron su sangre, sino que vivieron vidas martirizadas, vidas en constante peligro, vidas eh, sacrificadas, en la cual tuvieron incluso que vender y deshacerse de sus bienes más preciados. Hoy más que nunca, nuestra patria, nuestra nación, nuestro pueblo amerita, es urgente, en medio de este tiempo de la posverdad, de la posmodernidad, en este tiempo de la inteligencia artificial y en este tiempo en el cual se habla tanto de tantas cosas y en este tiempo donde se han levantado tantas voces y en este tiempo cuando la juventud y hasta nosotros mismos, los seres, los hombres y mujeres más maduros, vivimos dentro de una realidad que nos agobia a veces por tanta y tanta información a nivel internacional, nacional, local. Parece ser como un mundo hechizado por una magia, por una realidad extraordinaria de visiones, por una hecatombe de imágenes que nos obnubilan
nos llenan el cerebro y sobre todo la juventud, nuestras mentes, olvidándonos y entreteniéndonos, no recreándonos, no, entreteniéndonos en medio de un tejido de fantasías y haciéndonos olvidar de lo vital, de lo esencial, de lo trascendente. Como vital, esencial y trascendentes fueron y son el ejemplo de Juan Pablo Duarte. ¿Qué decir de un pueblo, de un sistema educativo aquí en nuestro país? Lamentable decir que está muy lejos, estamos muy lejos de estar exaltando como es debido y en la forma, con el énfasis y la destreza, la profundidad y altura que merece la figura de Juan Pablo Duarte y Díez. Con el debido respeto, difiero de Spinola, pero respeto con mayúscula, un respeto esculpido en bronce, en granito, en mármol. Difiero del ilustre autor Spinola cuando dice que solamente Juan Pablo Duarte. Sí estoy totalmente de acuerdo con todo lo demás. Fue fusilado, unos fueron fusilados, se dice incluso con la bandera, pero aquí el tema es la exaltación real, concreta, hacer, crear, recrear a Juan Pablo Duarte y Díez, recrearlo en las mentes y los corazones de los jóvenes, y no ya de los jóvenes, de los niños. Ese amor a la patria, a la bandera, amor con mayúscula, ese amor que nos insuflaron y que de una manera estratégica se ha ido, lo han ido sacando, desplazando de los corazones y mentes de nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso en esta tarde, 26 de enero, no quiero que mis palabras sean simples palabras. Quiero que mis palabras vengan engarzadas a través de la cadena de herencias ancestrales, porque para que cada uno de nosotros estemos aquí en este momento, en este espacio, es una cadena de vidas que nos ha traído hasta aquí y ahora. Y es a esos ancestros nuestros, en la persona de Juan Pablo Duarte y Díez, a los que quiero enarbolar mi humilde bandera, mi humilde loor, palabras que quizás se las lleva el viento. Y sí, es cierto, las palabras son y el viento se las lleva. Pero la palabra es poder también. Con la palabra construimos y destruimos. Con la palabra se forja el pensamiento, esa expresión misma del pensamiento. Por eso quiero elevar mi palabra, humilde, pero también sincera y lo más fuerte posible, con mi vida, con mi pensamiento. Juan Pablo Duarte y Díez, más que una estatua, más que un nombre escrito, debe de ser rescatado, llevado, insuflado
su ejemplo, porque como decía Buffon, el ejemplo, el estilo es el hombre. Y ese estilo, esa forma de ser de Juan Pablo Duarte Díez debe, repito una vez más, ser insuflado, debe ser inculcado, debe ser elevado su máxima expresión y debe darnos vergüenza a nuestros gobernantes, a los que desde nuestro Congreso y desde el Palacio Nacional dirigen nuestra nación. Cuando el fundador de la patria, incluso detalladamente, y lo saben más que yo el ilustre Spinola, detalladamente Juan Pablo Duarte describió sus gastos, lo que había. Ese hielo pegado a la pared de la casa. Entonces, ese ejemplo de desprendimiento de Juan Pablo Duarte, caramba, ¿dónde duerme? Porque no ha muerto, no creo que haya muerto. En algún momento del transcurrir de nuestra historia, se fue durmiendo. Por eso, repito, elevo mi voz. Gracias a Dios por la patria y la libertad que nos legaron esos patricios, y de manera especial en este día, Juan Pablo Duarte. Gracias porque podemos exhibir por lo menos un escudo hermoso, el más hermoso, con la Santa Biblia, la cruz y el título de República Dominicana. Muchas gracias. Que Dios siga protegiendo la patria dominicana. Quiero aprovechar para hacerle una pregunta al haber concluido mis palabras. Hacerle una pregunta al señor Spinola. Señor Spinola, por favor, háblenos acerca de la niñez de Juan Pablo Duarte. Y también, ¿por qué no? Háblenos cómo era el ambiente, cómo era la sociedad dominicana de aquel entonces. Dije que era una pregunta. Y tercero, es cierto, yo admito mi desconocimiento, el rango que tuvo Juan Pablo Duarte como teniente del ejército haitiano, sí, claro está, siendo sometido, como estaba la patria, siendo sometida en aquel entonces. Dije que eran una y fueron tres preguntas, así trinas, como el 3 se ve por todas partes en la historia de nuestra dominicanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludamos la presencia de doña Inés Tejada, magnífico ser humano. Desde esta mañana está celebrando a Duarte. Ella también está en los Estados Unidos bajo esa nevada, pero ella es una dominicana 100%, y yo estoy feliz de ver ese rostro alegre aquí en esta tarde celebrando a Duarte. Rosina, muchas gracias y perdona, ahora me doy cuenta que la reunión comienza a ver a las 2 de Nueva York, ¿verdad que sí? Ustedes tienen ya una hora Sí, reunida. sí, tenemos una hora, pero no te preocupes, que Y estamos ahora, de fiesta, y cuando se está de fiesta no hay tiempo para terminar, no te y preocupes. ahora que me doy cuenta que la reunión decía 3 horas de Puerto Rico, yo dije, pero ellos ya comenzaron, perdonen, pero aquí con todo el amor del mundo, Rosina, muchas gracias, celebrando a nuestro Juan Pablo Duarte. La Muchas vida gracias. Bueno, a nuestro querido Ramón Espínola le han pedido otra conferencia, y yo tengo también preguntas para él. Por ejemplo, yo sé que como él es un investigador acucioso, él tiene sus teorías muy bien plantadas de por qué él dice
que el único padre de la patria es Juan Pablo Duarte. Él tiene sus consideraciones teóricas y de sus grandes investigaciones, aparte de las preguntas que le hace nuestro primo Julio Rafael. Le damos las más efusivas gracias a Anthony Almonte, que está ahí, y quizás si tienes que retirarte, Anthony Almonte, no te preocupes, pues sabemos que el tiempo es el que manda. Ha sido maravilloso tener tu presentación tan interesante, igualmente que la de don Ramón Espínola. Por igual, Inés, si quiere compartirnos un poema o lo que quieran después de don Espínola, estás libre de hacerlo. Adelante, don Espínola. Bueno, mira, con respecto, y esto hay que aclararlo, porque yo digo que el único y verdadero padre de la patria es Duarte, porque fue el único que trabajó por la patria sin pedir nada a cambio. Resulta ser que Sánchez muere, pero muere como baecista. Él llegó desde Mayagüez a entrar por Haití, pero él estaba en combinación con el presidente, el expresidente Báez, para anexar la bahía de Samaná a los Estados Unidos y tenían una convivencia con el gobierno del presidente Grant, que era el que gobernaba en ese entonces en los Estados Unidos. O sea, que si se convierte en baecista, Sánchez había traicionado los ideales puros y simples de Duarte de crear una nación libre de toda coyunta extranjera. Y debo decir que Mella fue 3 veces a España solicitando protección y anexión, la primera en el 53 y la última en el 56, y fue enviado por Santana. Quiere decir que era santanista, y si Santana era el enemigo de Duarte, que lo quiso matar y no lo mató porque Abraham Cohen, un judío que dominaba el negocio maderero y que tenía oficialmente sus negocios en Curazao, se opuso y le dijo a Duarte, a Santana, que si fusilaba a Duarte, lo iba a quebrar económicamente. O sea, ¿cómo es posible que estos dos hombres que traicionaron el ideal de patria libre y grande y que traicionaron a Duarte sean considerados padres de la patria? Pero eso viene de que la burguesía criolla, la oligarquía, esa plutocracia indolente y prácticamente rastrera, convenció al IDIC a que creara una ley dándole nombradía de padres de la patria en la misma condición que Duarte, que inclusive creo que es el único país en el mundo que tiene 3 padres nacionales. Por lo tanto, yo no admito ni a Mella ni a Sánchez como padres de la patria. Serán patriotas, pero cometieron errores políticos en sus debidos tiempos. Y la historia dominicana, los historiadores, que para mí yo a muchos de ellos lo he llamado tarifarios, que están al servicio del poder, no se han atrevido a aclarar la situación por la cual Sánchez se convierte en baecista y Mella en santanista. Aunque Mella después se rebeló contra la anexión y murió en Santiago peleando a favor de la patria. Pero eso no le quita de que tuvo desde el 53 hasta el 56 siendo un reconocido santanista. Y ahí están los documentos. Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué se le llama padre de la patria? ¿Por qué tenemos que aceptar lo que esa oligarquía rastrera hizo por intermedio de un dictador como Lili? Perdone la interrupción, señor Espínola. ¿No? Se llegó al punto incluso, usted sabe quién fue que llevó los restos de Santana al Panteón Nacional. Balaguer. Bueno, usted sabe. No, y Balaguer
tuvo el tupé de ponerlo frente a María Trinidad Sánchez, a quien él fusiló? Frente a su verdugo. Dios Ajá. mío. Y que la fusiló el 27 de febrero de 1845. 45. 45 al año. Y a los 3 o 4 días mandó a la familia de Duarte entera, exiliada a punta de pistola, a Venezuela. Y lo otro, profesor Espínola, que hizo Mella fue, y no sé si usted puede abundar en eso, que abandonó la plaza de Santiago cuando los haitianos venían en la vecindad del 29, 28 de marzo de 1844. Él abandonó la plaza de Santiago. Si no hubiera sido porque miembros de la sociedad santiaguera fueron y buscaron a Moca al general José María Invert, que vino y defendió la plaza, Santiago hubiera caído. Y que Santiago no cayera el 30 de marzo definió el resto de la campaña de la independencia dominicana. Porque si esa sociedad hubiera caído, hubieran tomado control el ejército haitiano, que eran como 10,000, y hubiera sido ya muy fácil llegar de nuevo a la capital. ¿Usted me puede abundar un poco en eso? Decime si es verdad que Mella abandonó la plaza con el pretexto de que debía buscar más soldados en, no sé si en San José de las Matas, y básicamente dejó a Santiago sin defensa. No, yo no estoy muy enterado sobre ese hecho, pero podría tratar de investigar Sí. sobre el mismo. A él Ahora, fue que lo encargaron de defender a Santiago y él dijo que tenía que ir a buscar y que más soldados a San José de las Matas. ahora, Y entonces hay un señor, creo que se llama José María Cabral Ibáez, que fue de un comerciante en Santiago y sabía que el general José María Invert estaba retirado, que había pertenecido al ejército francés cuando en Haití, y fueron y lo buscaron y él ideó una manera de defender a Santiago genial, que fue aprovechar que Santiago está en el tope de unos acantilados del río Yaque, y sabía que los haitianos venían de la línea noroestana, e instaló 3 cañones y básicamente en 3 sitios que le llamó fuerte: Dios, patria y libertad, cada uno de ellos. Uno de ellos en lo que ahora es el Parque Inver, el otro en lo que era, creo que el Colegio Santa Ana, y el otro en lo que es la fortaleza. Lo cierto es que con esos 3 cañones, él diezmó el ejército haitiano en cuestión de 1 hora o 1 hora y media, porque venían por la línea de lo que hoy es Gurabito, y pudimos salvar a Santiago de esa manera. Pero si hubiera sido por Mella, que abandonó la plaza, eso es lo que yo he leído, de que es la razón por la que Mella no puede ser padre de la patria. Y sí, eso fue una ganzúa Bueno, que eso Ulises está en el debate eso. Vamos a investigar. Nos no, presenta este. pero está muy claro que Mella fue santanista y que presidió delegaciones para ir a buscar protectorado o anexión a España. En el 50, fue 3 veces entre el 53 y el 56. Aquí están 2 historiadores. Aquí está Anthony Bueno, Almonte y si Anthony me vive en permite, Santiago. Yo creo que eh, Anthony puede dar respuesta a esas inquietudes de Inés. si me permite, yo, bueno, en la primera parte yo difiero de la visión de que Duarte es el único para la patria, pero esa visión realmente no es nueva. Es una visión planteada desde una discusión que se dio en los años 60, en donde la encabezó el doctor Jiménez Grullón, que en el mito de para la patria, él plantea realmente que el único para la patria es Duarte porque permaneció firme. Y él da evidencia, o desde su punto de vista, él asume cuáles fueron los males que incursionaron tanto
Mella como Sánchez, pero a eso se le suma la defensa de Lugo Lobatón y de Sánchez y Sánchez. También otros escribieron, porque antes escribían en revistas, creo que fue la revista Ahora, donde todo el mundo publicó, se recogió unos artículos. Julio, Rafael, esos artículos están publicados por el Archivo General de la Nación, se llama El mito del padre de la patria, y es un texto que condensa toda la discusión, tanto la de Jiménez Grullón, la de Sánchez y Sánchez, la de Lugo Lobatón y otros que publicaron sobre ese tema. Yo defiendo realmente de que Duarte tiene la primacía sobre los dos demás, pero no le quito el mérito a los otros dos, porque en esto dice Juan Bosch que las circunstancias llevaron a uno y otro a adherirse a ciertos bandos políticos. Había que sobrevivir, pero el sobrevivir no le quitó, en el momento que ellos tuvieron que decidir por la República, no le quitó accionar. Caso Sánchez, cuando Sánchez tuvo que decidir por la República, se dejó del lado de Santana, se dejó de Báez y asumió el proyecto en defensa de la independencia cuando Santana anexó. Y el primer mártir en conjunto de Santana es Sánchez, justamente porque Sánchez dice que tenía que defender la república que ellos habían creado. Y con un grupo de hombres viene por San Juan, y aquí está la famosa frase de Sánchez. ¿Por qué viene por aquí? Si preguntan que vengo por aquí, o sea, lo hago por aquí porque no tengo otra opción. Y la patria está por encima de todo. Entonces, Américo Lugo sostiene que el único para la patria es Sánchez, porque en la independencia se derramó la sangre de los Sánchez, y al inicio de lo que posteriormente sería la restauración también se derramó la sangre de los Sánchez. María Trinidad Sánchez en el 45 y Francisco de Rosario Sánchez en el 61, que fue de los únicos que su sangre se derramó por y para la patria. En el caso de Mella, murió en el 64 defendiendo la restauración. Mella fue quien formó a los guerrilleros de la restauración en guerra de guerrilla. O sea que el hecho de él participar no solamente en el proceso de independencia, sino también darle consecuencia a la restauración, lo hace merecedor. Aparte de que los hombres son fruto de su época, y por la época no podemos sentenciarlo. Cuando todo el mundo fue desterrado, todos los trinitarios fueron desterrados, Duarte igual o exiliado, ellos regresaron y se adhirieron a los diferentes bandos para poder sobrevivir. En el caso de Duarte no vino, se mantuvo ético, se mantuvo intacto, porque no se integró a ninguna de las fracciones que se estaban dando en ese momento. Entonces, eso puede ser lo que a Duarte lo aleje y lo ponga como la figura fundamental, pero cada quien hizo su parte, y lo que hay que reconocerle fue el gran aporte que hicieron, y también entender que fueron hombres, y los hombres tomamos decisiones en algún momento que no nos benefician, aunque después nos reivindiquemos, y es el caso de ellos. Tomaron decisiones, se adhirieron, pero entiendo que la historia los reivindica primero a Sánchez, porque murió por el proceso de la anexión y de la anexión contra la anexión, y segundo a Mella, porque fue quien llevó a cabo la formación de los ejércitos de guerra de guerrilla, que le dio el triunfo a los restauradores. O sea, no niego, porque no hay manera de negarlo, y lo evidencia el mismo Juan Isidro, lo evidencia en los textos, de que ellos se adhirieron. Incluso Bosch, en Composición Social, lo llama que la mayor representación del transfugismo estaba en los trinitarios, una vez santanista, otra vez baecista. Y ahí dice, y en eso los máximos representantes fueron Sánchez y fueron Mella, pero Bosch no le quita la influencia que tuvieron en el rol de lo que sería la independencia, hasta tal punto que hoy por hoy todavía se está en discusión si el manifiesto de 16 de enero lo escribió Sánchez o lo escribió Bobadilla, que el manifiesto de 16 de enero es la carta de fundación del Estado Dominicano. O sea, el manifiesto es como si fuera el acta fundacional de las 13 colonias.
el manifiesto. Entonces, pero hay un papel fundamental porque sin Sánchez eso no se logra. Y la otra parte es, lo de Mella no tengo claro el dato, pero sí tengo claro de que él tomó el rol de ir a San José de la Mata en la guerra de restauración, que a él se le asumió ese cantón, ese grupo de personas, y a ellos él fue a formarlo. Lamentablemente, fruto de eso, comió camino a San José de la Mata, comió sobre un árbol, una cosa, eso le causó diarrea y de eso murió. Pero sí se consignó en Santiago a José María Cabral, a Pelestier y a otro francés que estuvieron en la batalla del 30 de marzo y con el aporte de Fernando Valerio, que viene de un sitio que le llaman Sabana Iglesia o Celaya, con un grupo de andulleros y machete, ellos repelen a los haitianos en la batalla del 30 de marzo. Y ese escuadrón, ese frente, es que hace que se disipe las columnas de los haitianos. Obviamente, como ya hacía la pregunta la estimada, que habían 3 fuertes y Santiago tiene la particularidad de que tiene un valle, pero también es montañoso, y esas montañas ayudaron para que disiparan las columnas haitianas que venían, que el fin era Pierrot venir por el norte y Gerard venir por el sur y unificarse en Santo Domingo. En Azua no pueden avanzar por lo que ya ustedes saben, pero en Santiago tampoco avanzan por la batalla del 30 de marzo, que sí estaba a cargo de franceses, pero franceses que ya estaban radicados aquí. Eso podríamos decir que eran criollos en este caso. Una pregunta, Anthony. ¿Cómo se titula la compilación que hizo el Archivo General de la Nación de los artículos de la revista Hora, por favor? El mito de los padres de la patria. De los padres de la patria. Sí, el mito de los padres de la patria. Muy fácil de leer, muy fácil, muy interesante. Lo Y eso da puede bajar fundamento. del archivo, lo puede bajar. Sí, sí, aparece una vez. Y ese es el texto de mayor fundamento. Incluso en la área de Trujillo se propuso el binomio, tanto lo propuso De Morisi como Peñavalle. Ellos propusieron el binomio Duarte-Santana. Hasta ese punto, desconociendo la figura de Sánchez y de Mella, pero en el caso de Sánchez, tiene un defensor acérrimo que fue Américo Lugo. Américo Lugo tiene y reconoce a Sánchez como uno de los padres fundadores de la patria, y para Américo Lugo Sánchez es la figura fundamental. Pero ese debate no es de ahora. Ese debate viene desde los 70, de 1800, donde José Gabriel García, el poeta, wow, ¿cómo se llamaba el poeta? José Joaquín Pérez. José Joaquín. Y no, el de Riquillo. Manuel de Jesús Galván. Y Galván y otros tuvieron una controversia histórica sobre la figura de los padres de la patria. Entonces, bueno, qué bueno es conversar con desde ahí personas que son bien informadas. Esa discusión, desde ahí viene la discusión. Documentadas, qué maravilla, qué bueno. Don Espínola, le preguntaron también sobre la infancia. Yo quería apuntar que Joaquín Balaguer tiene el Cristo de la Libertad, que es muy romántico, ¿no? Cuando él se va, que zarpa y se va hacia España y allá encuentra esos aires liberadores. Muy bonita la prosa de Balaguer, ¿eh? Me gustó el Cristo de la Libertad. Abra, no se escucha, acérquese más. Digo, una prosa muy hermosa, pero además de eso, mire lo que hizo para burlarse del pueblo dominicano. Parece que ahí interpretó el prólogo de su Tebaida lírica cuando dice: yo odio el medio en que me ha tocado nacer. Porque ¿cómo es posible que lleve a Santana y lo ponga frente a frente a María Trinidad Sánchez? ¿Eh? Y cerca de Duvergé, Santana fusiló a Duvergé y a su hijo. Y eso que él le clamó que por favor lo matara él primero para no ver morir a su hijo. Y primero mató al hijo para que sufriera más. Es decir, que era cruel, era sencillamente un cruel. No, y se desmonta del caballo, ya el hombre agonizando, para darle un puntapié. Dios mío. En la cara.
Aprendan historia, decía mi profesor de historia, aprendan historia para que no crean que el mundo termine en el patio de su casa. Recuerdo ese profesor de la UAS. Sí, tú preguntabas sobre la infancia. Ajá, realmente adelante. cuando leemos acerca de la historia de la humanidad, de los hombres y mujeres, constatamos que somos templo, en donde puede habitar el ángel bueno o el demonio. El ser humano es capaz de los más grandes y bellos heroísmos, de las más grandes y bellas acciones, de los más bellos y sacrificios y abnegaciones. Por amor, un hombre, una mujer, wow, hace lo indecible y siembra las más bellas flores y produce los más bellos libros, poemas, obras de arte, pintura, por amor, esa canción bella, ¿verdad? Nuestra, sí Señor, por amor, pero así también, oh Dios, perdónanos, porque somos también recipientes, podemos ser recipientes. No voy a decir, solamente mencionar que algunos quieren decir que es un mito, el holocausto judío, por ejemplo, en base Bueno, a una idea lógica, en base a un pensamiento que tiene sus raíces en Federico, aquel alemán, Nietzsche. Si no es que estoy equivocado, porque, señores, en nosotros puede habitar el ángel o el demonio. Con esto solamente quería poner esta nota al margen, este paréntesis. muchas gracias. Bueno, Adelante, Anthony. Anthony tiene la mano levantada. Adelante, Anthony. sobre la niñez de Duarte, creo que uno de los textos que más se asume sobre la biografía de Duarte, los apuntes de Rosa Duarte, y ella dice lo siguiente: desde niño mostró gran inclinación por el estudio. A los 6 años sabía leer y recitaba el catecismo de memoria. Se destacó en la escuela por su disciplina, su buena conducta y el aprovechamiento académico. Fue alumno sobresaliente en la escuela de don Manuel Aibá, donde ocupó el cargo de primer centurión, o sea, el primero de los 10. A pesar de las limitaciones educativas bajo la dominación haitiana, se formó en lecturas y escritura, gramática castellana, aritmética, teneduría de libros, francés e inglés. Sobre sus viajes, dice con fines informativos, fue a Estados Unidos, Nueva York, a Inglaterra, en Francia también estuvo en París, y cuando estuvo en España estuvo en Bayona y en Barcelona. Y puntualmente Rosa dice, en Europa se impresionó por los fueros y libertades, especialmente en Barcelona. Regresó a Santo Domingo hacia 1832. Tuvo que salir como a los 17 años, pero su formación inicial fue muy buena, y se decía, Rosa puntualiza, que era como un niño prodigio, como un sábelo todo, porque aprendió y captaba rápido. O sea que en 1822-23, saber leer a los 6 años, eso es una proeza. O sea, es una proeza, porque en la tasa de analfabetismo para finales del siglo XIX era muy alta todavía. Ver de los 6 años, poder leer y escribir. Obviamente venía de una familia acomodada, pero aunque otros tuvieran esa misma beneficio, no tenían la misma inclinación que tuvo Duarte. Así mismo es. Así mismo Eso lo dice es. Rosa Duarte en los apuntes. Veo que Julio tiene ahí. Julio, usted es adventista, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta. Perdone, Sí, eso con el debido respeto es irrelevante, si lo que sea, con el debido respeto a Anthony. Quiero hacer una pregunta a ambos, a los tres, a la dama. Perdone su nombre, señora. Inés Tejada. Okay. A la dama, a Anthony y a Espinola. Yo recuerdo de niño que el billete de $1 tenía una imagen de Duarte, del Duarte que desde niño siempre conocí. Luego, la figura de Duarte, de ese Duarte.
que Anthony en sus inicios presentó esa foto al inicio de este compartir, presentó una foto que se corresponde con ese Duarte del billete de a peso de mi niñez, del billete dominicano. Luego nos han cambiado la imagen de Duarte con otro aspecto. En conclusión, ¿qué fuentes históricas, verídicas tenemos de el Duarte real? ¿Cuál es realmente el Duarte que se corresponde con el real, con el verdadero, según las fuentes históricas con las que se dispone? Una pregunta para los tres historiadores, por favor. Bueno, Mira, la única foto real de Duarte fue la que presentó Anthony y que se la hizo el fotógrafo ahora mismo. Anthony mencionó el nombre, pero ahora no lo recuerdo. Esa foto, inclusive la ropa, se la prestó el fotógrafo y la corbata. Y la foto fue hecha por la insinuación y lucha de Rosa Duarte para que él dejara por lo menos una foto. Esa es la única verdadera que yo conozco. Tenemos que Anthony no, abre tu ingresar. micrófono. Inés, abre tu micrófono. Inés. Que no fue la insinuación de Rosa Duarte, fue la insistencia de Rosa Duarte. Porque Bueno, hasta ese momento no había ella insistió por meses. Tú tienes que tomarte una foto, tú tienes que tomarte una foto. Y la foto fue tomada en Caracas, Venezuela, por un fotógrafo que fotografiaba personas de la clase media y clase media alta. Esa es la única fotografía verídica de Juan Pablo Duarte, la que se tomó en Caracas, Y Venezuela. recuerden, No me O acuerdo sea, bien. o sea que Juan Pablo Duarte estaba renuente a no sacarse la foto. no, Anthony, No ¿por era qué que no? estaba renuente, que eso no era importante para él, pero eso no para es él. Ok, importante para él. Sí. Ella lo, Anthony, y Ay, perdona, recuerden, señores, el daguerrotipo de Gabriel García Márquez. La fotografía ha pasado por un proceso y también a la gente no le gustaba tirarse fotos. Aquí ya Anthony está compartiendo. Esta es la Muy bien, foto. Anthony. Incluso, esta foto le da autenticidad porque la publica una descendiente de Vicente Tolentino, que fue el único que tuvo descendiente, que posteriormente en Venezuela hizo una investigación sobre la familia Duarte. Está en PDF, aquí está el libro, que pueden consultarlo y tiene muchísima información. ¿cómo se titula el libro? Ahí está, Juan Pablo Duarte en la Venezuela del siglo XIX, historia y leyenda. Ok, bien. Entonces, y la autora es Cecilia no, Ayala. hay varios, sí, Ayala. hay varios, pero Cecilia Ayala es la descendiente de Duarte. Sobrina de él. Sale de la rama de Vicente Tolentino. Entonces, bueno, hay que entender primero que tomarse una foto en aquel momento no era tan fácil como ahora. Eso Exacto. podría ponerlo en mate. La otra parte es que aparte de esta foto, se hicieron pinturas sobre Duarte. Hay otra pintura que es la que se toma. Y hay una foto que la gente toma que supuestamente tiene el archivo. Deje buscarla. A ver si la podemos mostrar. Supuestamente tiene el archivo. Está subido en un caballo. Exacto. Que supuestamente es Duarte. Pero de la que sí se tiene evidencia es esta. Y el proceso de blanqueamiento de la identidad ha dejado que a Duarte se le vea desde otra figura, porque nosotros nos sentimos más inclinados hacia los rasgos hispanos. Y por eso ha cambiado tanto la figura de Duarte, la limpieza, el cabello, el traje y la fotografía que tenemos de Duarte posiblemente no tenga mucha relación con esta. ¿Por qué? Porque la que tiene el peso fue la que el Instituto Duartiano en un momento asumió como la foto que se iba a promocionar.
por eso es la que sobresale. Bueno, señores, ya tenemos más de hora y media. Yo Sí, ya tengo que retirarme también, está emocionante. Usted, sí, usted dice que a mí me gusta combinar mucho lo poético con lo histórico, Yo pero tengo una ¿cómo poesía. dejar a Juan Pablo Duarte de mencionar ese romance que él escribió cuando decía que lo expulsaron del país, don Espínola? Ok. Bueno, sí, yo sé, entiendo lo del tiempo. Sí, muchísimas gracias a todos. Bueno. Yo quería decirles que ese romance de él, ese romance donde él dice que la noche era sombría, silenciosa y de calma, noche de oprobio para la gente de Ozama, noche de mengua y quebranto para la patria adorada. El recordarlo tan solo, el corazón apesara. Me da pena al corazón pensar en eso. 8 los míseros eran, que mano aviesa lanzaba en pos de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaran. Ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada. Lanzados fueron del suelo por cuya dicha lucharan. Proscritos, sí, por traidores, los que de lealtad sobraban. Se les miró descender a la ribera callada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban, ese dolor. Y también decirles que el canto que hizo nuestro José Ángel Buesa, ese canto a Duarte, que son 11 cantos, están libres en PDF en internet y son maravillosos. ¿Usted lo conoce, don Espínola? No. Están, ¿qué? Lo voy a buscar. Sí, esos cantos a Duarte están inmejorables. Muchísimas gracias, Inés, por venir. Muchísimas Gracias por gracias, don invitarme. Espínola. Gracias, Rosina del alma. Gracias a usted. Gracias, Anthony. Gracias. Un placer, un placer. Gracias por la invitación y compartir. Anthony, gracias. Un Y placer. debemos rendir un gran tributo a la Feliz, memoria de feliz nuestro padre de la resto del patria. día de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte. En qué pena. Muchísimas Amén, amén. gracias.